Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Hola, mi nombre es Jorge Marín y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono. La publicidad de los podcasts en España todavía es un terreno tan peliagudo como novedoso. Si bien es cierto que ya hay muchos programas patrocinados o monetizados, todavía no es lo normal, podríamos decir. Aunque ya hay algunos podcasters incluso viviendo de todas estas rentas, todavía tenemos mucho que aprender y analizar. Y precisamente eso es lo que traigo hoy. Bueno, yo no, sino la página marketingdirecto.com, que a su vez analiza los resultados de una encuesta realizada en los Estados Unidos por la compañía Adobe sobre el impacto de la publicidad en los podcasts. Antes de nada, pongámonos en situación. Como muchos sabréis, todavía hay mucha diferencia entre el mercado de los podcasts y la cantidad de oyentes que hay en España y en los Estados Unidos, pero tampoco estamos tan lejos en comparación con otros países donde también se escuchan podcasts. La mayor parte de los estadounidenses de más de 12 años reconoce escuchar al menos un podcast a la semana. Este es uno de los datos que más me ha sorprendido, el de los preadolescentes y adolescentes, ya que aquí en España creo que ese público es prácticamente inexistente, aunque bueno, alguno hay y también algunos intentemos que esto deje de ser así, con programas como este. En esta encuesta realizada entre más de 1000 personas, el 52% de la gente reconoce que escucha podcast en su coche de camino al trabajo e incluso durante su horario laboral. Aunque mucho ojo con hacer esto, ya que si no te dejan no está la cosa como para jugársela, mucho ojito. Otro dato respecto al transporte, ya no en coche, sino durante los vuelos. Cosa que, bueno, aquí tampoco es tan común como al otro lado del charco, aunque bueno, nos movemos mucho en tren y en avión. Un 18% dice disfrutar del vuelo escuchando podcast. Yo reconozco que lo prefiero, sobre todo teniendo en cuenta la oferta de películas que nos ofrecen en trenes y aviones, aunque bueno, con las plataformas de vídeo en streaming ahora no está tan mal la cosa. Vamos con porcentajes similares, bueno, iguales directamente. En este caso, un 16%. 16 de cada 100 personas escucha podcast durante sus vacaciones o días libres, y otro 16% de la gente lo hace mientras practica deporte. Mira, yo estoy entre esos 16 de cada 100. Si no sabes de lo que me refiero, te recomiendo que escuches mi episodio de la semana pasada dedicado a los podcasts para salir a correr. Y antes de hablar sobre la publicidad y su impacto, vamos con el último dato demográfico podcastil en Estados Unidos. Un 45% de la gente dice que tiene intención de seguir escuchando podcasts, ya que la experiencia ha sido satisfactoria. Vamos, que casi la mitad de la gente que lo prueba repite. Y es que, como dice Sune, a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben, y los que lo saben repiten. Todas estas métricas, ¿para qué nos sirven a la hora de invertir en publicidad respecto al podcasting? Vamos a ello. De toda esta gente que escucha podcast, el 72% dice haber escuchado algún anuncio dentro de sus programas favoritos. De este porcentaje, 1 de cada 3 opina que esta vía publicitaria es más atractiva que en otros canales donde se ofertan productos. Y además, 2 de cada 5 están convencidos de que es menos intrusiva o agresiva que en otros medios. Vamos, que no molesta tanto. 3 de cada 5 consumidores de podcast reconoce haber buscado información sobre servicios o productos anunciados escuchados en sus programas favoritos. Pero no solo eso, sino que 1 de cada 4 ha llegado a formalizar la compra. Vaya, que al final ha comprado lo que le han anunciado. Un 25% de efectividad a la hora de vender un producto es una auténtica barbaridad si pensamos en publicidad. Pero bueno, no todo son buenas noticias para los publicistas, ya que más de la mitad de estos oyentes, concretamente un 56%, dice haber esquivado esta publicidad en alguna ocasión. Ya sabéis que podemos dar un botón y pasar 30 o 60 o 15 segunditos de nuestro podcast y así pues saltarnos esa pequeña cuña publicitaria. Aún así, aunque nos los podamos saltar, estos anuncios son mucho más efectivos y esto os lo puedo asegurar porque lo he vivido en mis propias carnes, que son muchas. Y esto se debe a que el podcaster suele adoptar, si me permitís la expresión, esa publicidad como un contenido más de su programa y lo integra dentro de su podcast. No quiero decir que lo cuele,
sino que lo anuncia de tal manera que no parece una publicidad, como ocurre en la televisión o incluso en la propia radio. Y precisamente esto es lo que voy a intentar hacer yo en este capítulo. Si te gusta este podcast y quieres apoyarlo, puedes hacerlo invitándome a un café, pero un café virtual desde €1. ¿Cómo? Muy sencillo. Entra en jorgemarinieto.com/café y podrás visitar mi perfil en Ko-fi, donde, cuelgo todas o casi todas las iniciativas que realizo o he realizado para promover el podcasting, como este podcast. Y qué mejor para acompañar un café que una buena porra. Perdonadme, un sorteo que queda más fino y seguro que algunos lo entenderán mejor. Como verás en la parte derecha de mi perfil, al llegar a los primeros 25 cafés, sortearé una copia física del libro Todo sobre Podcast 2019, de Félix Riaño @locutorco, totalmente nueva y a estrenar. Voy a ver si son ciertos todos estos datos que os he dado sobre publicidad en los podcasts y voy a comprobar de primera mano cuál es el porcentaje de clics y de cafés vendidos en este episodio. Pinches o no pinches, invites o no invites, gracias de nuevo por escuchar este podcast. Me despido y regreso otra vez a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.